Ok, bienvenidos a esta clase de M aquí. Estamos en la mitad de las clases. Hoy nos toca una historia muy interesante, me gusta, sobre evangelismo y las oportunidades que Dios nos da en nuestras vidas. En este caso fue una oportunidad hecha de Dios por un milagro, pero en cada una de nuestras vidas nos da oportunidades normales del día y todo con las personas alrededor de nosotros. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengo una pregunta de repaso para nosotros. Dice, ¿quién tiene la autoridad para explicar e interpretar la palabra de Dios? ¿Quién tiene la autoridad para explicar e interpretar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok. ¿Y cómo nos dice eso? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela y nos da la capacidad para nosotros poder comprender. Ujú, ujú. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué usa él? A través de la misma lectura de la palabra en que nosotros hacemos. Porque si nosotros no la leemos la palabra, entonces no puede el Espíritu Santo guiarnos a la verdad. Excelente, La excelente. misma comprensión. La misma palabra de Dios es la autoridad. Entonces, si no entendemos una cosa, una sección, un pasaje, usamos la Biblia para entenderla. En otras palabras, usamos las partes claras de la Biblia para entender las partes difíciles de la Biblia. ¿Me hago entender? Ya, está bien. Sí, sí. Alfonso, ¿quiere aportar algo, comentar? ¿Tiene una pregunta? Si no, Luis, ¿qué dice usted? ¿Quiere añadir algo? Hay que activar su micrófono. Ok. Si no, ok. Seguimos entonces. Yo tengo algunas fotografías de un país muy hermoso, con gente hermosa. Aquí tenemos un valle en ese país. Aquí tenemos un señor guiando su ganado, sus vacas y toros. Y también tenemos una muchacha llevando Agua. agua a su casa. Ujú. Muy alegre ella es. Y estamos hablando de este país en África, Etiopía. Y hoy nos toca una historia sobre ellos, pero yo tengo una cifra para ustedes. Dice 52 millones. Y eso no está hablando de la población de ese país, eso está hablando de los cristianos en ese país. Hay muchos. Y vamos a hablar sobre uno de los primeros creyentes en Dios de ese país. Me pregunto si ustedes conocen esta historia del hombre eunuco de Etiopía. Y nos habla sobre un señor, un evangelista. En Hechos capítulo 6, vamos a hablar un poco de quién es Felipe. ¿Quién es Felipe? Primero, antes de estudiar la historia en sí. Entonces, primero vamos a Hechos 6, 1 a 6. Voy a poner la sección en la pantalla. Y vamos a pensar, ¿quién es esa persona? Excelente. Bielina, ¿quiere leer Hechos
6, 1 a 6 por Bien, nosotros. bien, leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Y sigue? Sigo, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esa responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia primitiva ahí en los años después de la ascensión de Jesús? ¿Qué estaba pasando? Mami, teléfono, mami. Bueno, yo misma. Sí, sí, adelante. Ya, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que había muchas viudas en ese sector, en ese lugar. Y los apóstoles no estaban atendiendo a las viudas. Ok. Por lo tanto, allí se les recomendó a los apóstoles que se escogiera un grupo de apóstoles para que puedan atender las mesas. Para que puedan atender, las mesas significa que puedan atenderles a las viudas. Entonces ahí fue donde se eligieron a los discípulos que eran más llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que puedan atender. Y mientras esto acontecía, pues, también los demás podían participar de los tiempos de lo que es la oración, los tiempos de los otros diferentes ministerios. Gracias por ese resumen. Alfonso, si me puede escuchar, ¿cuál fue el conflicto específico? Se trató de las viudas y la distribución de la comida, pero había un conflicto específico. ¿Me puede explicar el conflicto? Disculpe, pastor, lo que pasa es que tuve inconveniente de principio con el audio, entonces Oh, no escuché bien, disculpe que no, no, recién estoy ahí. no, está bien. Luis, Sí, ¿me puede escuchar? Ok, el conflicto específico fue que había judíos viudas quienes hablaban griego y había viudas quienes hablaban arameo. Y entonces, oh no, entonces no sé, pues no sé exactamente qué pasó, pero algunas de las viudas no estaban recibiendo mucha comida, mucho apoyo en en sus problemas, en su situación. Entonces había un conflicto y los apóstoles tenían sus papeles importantes de oración y el ministerio de la palabra, pero también la ayuda de los viudas es importante también. Entonces, tenían que buscar a otras personas, otros hombres, para hacer esa ayuda importante. ¿Y qué aprendemos de Esteban de esta historia? ¿Quién era él?
Especialmente en versículo 5. Ujú. Allí eligieron a Esteban. Sí, entonces él fue elegido y Sí, entonces él estaba ayudando a las viudas. sí, porque él reunía los requisitos. Ujú. Era lleno del Espíritu Santo. Eso. Sí, pues era lleno de fe, ¿no? Y Ujú, otra, servicial, ujú, exactamente, ¿no? ujú. Entonces tenía una buena reputación entre los creyentes en ese entonces. Sí. Excelente. Ok, tenemos otra sección bíblica para aprender un poco más de quién es Felipe, porque es un personaje importante en la historia que vamos a estudiar. Y esta viene de Hechos 8, 3 a 8. Hechos 8, 3 a 8. Y tal vez, Alfonso, lea eso por nosotros. Ya, pastor. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, bajo un cuidado en una ciudad de Samaria, y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchas endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Muchas gracias. Entonces, esta historia aconteció después de la muerte de Esteban. Y Saulo, en el primer versículo que leímos, es un perseguidor de la iglesia, pero en un poco de tiempo va a ser un misionero del Señor. Dios hace cosas maravillosas y milagrosas, pero aquí vemos un poco de Felipe. ¿Y qué hacía Felipe? Felipe anunciaba la llegada del Mesías. ¿Con quiénes? Eh, Andaba con en las ciudades de Samaria. Él anunciaba a la gente, predicaba la palabra, este, este, con sus prédicas anunciaba, también liberaba a muchos endemoniados, Ujú. expulsaba los espíritus malignos y Excelente. sanaba también a muchos paralíticos, muchos cojos quedaban sanos. Ujú, ujú. Entonces, pues recuerden que había conflictos entre los samaritanos y los judíos. Había una división, pero el Evangelio, la gracia de Dios, destruye, derrumbe las barreras entre personas, entre pueblos. Y vemos eso aquí. Felipe, un judío, bajó a una ciudad de Samaria para el propósito de anunciar las buenas noticias de Jesús. Increíble. Entonces es evangelista. Él quiere anunciar. Y Dios lo usó para dar testimonio a la palabra con señales milagrosas y ayudando a las personas con sus milagros. Ujú. Excelente. ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Añadir algo más?
Si no, entramos en la historia que nos toca hoy. En el mismo capítulo, Hechos 8, un poco más adelante, empezando con versículo 26 a 39, tenemos la historia de hoy. Buenos días, Margarita. ¿Cómo está? Estamos en Hechos capítulo 8, empezando con versículo 26. Violina, ¿quiere leer la Bien. historia por nosotros? Bueno, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la lectura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Muchas gracias. ¿Había algo que les llamó la atención en la historia? ¿O cuáles preguntas tiene sobre esta historia antes de ir a nuestras preguntas de la lección? ¿Qué vieron? A mí me llama la atención de que aquí hay una diferencia donde anteriormente el ser humano entregaba más su vida, su pasión por las cosas espirituales. Okay. Ahora pues parece que hay un corazón de piedra, como dice cierto libro. Vemos que el Espíritu del Señor envía a Moisés. Perdón, envía a Felipe. Felipe. Sí, envía a Felipe. Y Felipe es obediente a aquello, ¿no? Sin saber a dónde ni a qué sitio es que tiene que ir. Simplemente él se dirige. Eso es lo que me gusta. Sí. Excelente, gracias. Alfonso. Sí, pastor. Bueno, este pasaje bíblico más del 35 hasta el 38 me sucedió para yo decidirme y bautizarme. Le cuento una historia rapidita de que yo ya asistía por más de un año a una congregación y siempre me decían, ya es hora, y yo siempre me decía, todavía no, todavía no, todavía no. Entonces había una ocasión, un señor llegó a mi negocio y me preguntó si me había bautizado, le dije que no,
bueno, me habló la palabra de Dios. La siguiente venida, él vino, también me preguntó, ¿ya te bautizaste? Le dije que no. Entonces me hizo leer lo relacionado en el del 35 hasta el 39 y me dijo, ¿y qué me hizo? Dice, ¿qué hizo el eunuco? Dice, ¿se demoró? ¿Qué se demoró? ¿En qué se demoró en hacer? ¿O qué estaba esperando? Digo, nada. El eunuco más el profeta le predicó, entonces más se demoraron y en encontrar el río que en decidirse bautizar. Entonces, hoy por hoy, y me incluyo yo, que muchos están esperando que mañana, que pasado. Entonces, mire, aquí es más práctico, acepta enseguida y se bautiza enseguida, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. Mm, La ujú. obediencia. Así es. Gracias. Siempre tenemos que recordar sobre el bautismo. El bautismo es un acto de Dios para nosotros, hacia nosotros. Es un regalo de su amor. Um, entonces, tenemos que tener un poco de cuidado pensando en el bautismo como un acto de obediencia de parte de los seres humanos, porque realmente es Dios quien está haciéndonos hijos La suyos. obra. Ujú, en eso. Gracias. Y Margarita, ¿cómo está usted? ¿Quiere añadir algo? ¿Un comentario? ¿Una pregunta? Mm. Muy buenos días, que Dios le bendiga mucho. Amén. Discúlpeme que recién me conecto ahorita, no estaba, estaba ocupadita un poquito, pero ya estoy aquí. Ok, Ya mismo que me empape un poquito más, ¿sí? ok, excelente. Esperamos entonces, pero en cualquier momento, comete. Sí, aquí estoy. Ahorita sí ya estoy aquí. Excelente. Ok, vamos a seguir a las preguntas. Am, ¿Por cuáles razones fue difícil para el eunuco entender lo que leía? Entonces, recuerdan que estaba leyendo el profeta Isaías, especialmente una sección que hablaba sobre Jesús, una profecía, pero no entendió. ¿Por cuáles razones fue difícil para el eunuco entender lo que leía? Bueno, aquí lo que podría yo eh, decir es de que era necesario de que alguien le explicara la palabra. Ok. Ujú. Entonces no tenía a alguien para explicar. De hecho, tienen la pregunta que es un versículo clave de esta historia. Dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Y en mi vida, pues estoy muy agradecido. Le doy gracias a Dios por haberme dado mis padres, mis maestros, algunos amigos quienes explicaron las escrituras cuando era niño y aún aprendo mucho de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso fue, eso fue una razón principal. Pues ese hombre fue muy
religioso. Él fue cuántas semanas, no sé cuántas semanas de viaje a Jerusalén, porque creía en el Antiguo Testamento como los judíos, y entonces estaba estudiando el Antiguo Testamento y no sabía el resto de la historia que sucedió en Jesucristo. Yo tengo un amigo judío y él solamente cree en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando muestro las profecías y le digo, pues mira, esta profecía apunta a Jesús, él no cree y me hace triste porque no, pues tienen las escrituras, tiene el mensaje del Salvador venidero, pero no cree que Jesús cumplió las profecías de eso. Ujú. Entonces no sabía el resto de la historia. Muchas veces las profecías son muy difíciles porque no son tan claras inmediatamente. Hay que estudiarlas, hay que meditarlas, hay que pensarlas bien para ver las conexiones. Hay que saber algunas secciones de la Biblia. Yo estaba leyendo un poco de Isaías, pero le habría ayudado si le hubiera ayudado si habría leído otras secciones bíblicas también para hacer las conexiones y todo, conectar las historias, conectar las profecías. Entonces, nuestra vida de aprendizaje de la Biblia no tiene fin. Vamos a Amén. estar en la Biblia toda la vida, disfrutándola, aprendiendo de ella, y cuando estamos en el cielo, Dios nos va a dar una vista clara de Amén. todo lo que hacía en el mundo. ¿Una pregunta o comentario más sobre esta sección? Ok, sigamos. Ok, un eunuco, no estamos hablando de lo físico de un eunuco en esta pregunta. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? Estamos pensando más en la actitud de este eunuco en nuestra historia. Y la actitud de este eunuco, pues descríbenla. ¿Cuál fue la actitud, el acercamiento de ese eunuco? A ver. ¿Qué deseaba? Tal vez sí. Sí. Sí, aquí vemos el interés que tenía el eunuco por profundizar lo que estaba leyendo. Ok. Tenía la inquietud de saber de quién mismo es que está relatando la escritura, si era del autor mismo o de otro, ¿no? Pues esa era la inquietud que llevaba en su corazón en ese momento, cuando el Espíritu pues envía a Felipe. Ok. Entonces, un deseo de aprender más. Y pues, digamos que tenía una falta de entendimiento porque leía las profecías, pero no entendió lo que refería, a quién refería. Alfonso. Sí, aquí nos da un claro mensaje de que obviamente le hacía falta alguien quien le diga o quien le hable de las buenas nuevas que nos tiene Dios. Él las aceptó más rápido que inmediato. Es que en nuestra
corazones se nos pone duro, difícil y teniendo la palabra de Dios, teniendo en la mano. Ujú, ujú. Excelente. Sí, y entonces pensando en esta actitud, esta situación del eunuco, ¿quiénes son los eunucos hoy en día? Pensando en personas quienes desean, tienen una sed de aprender más, pero no tienen a alguien para explicar lo que están leyendo. Tal vez Tal vez son hinchas de la Biblia, pero no la entienden. ¿Quiénes son? Pueden hablar de personas específicas o grupos o un tipo de persona. Podemos ver en la actualidad Sí, hoy en día. y que siempre lo ha habido, pastor. Ujú, Son los religiosos, precisamente. ok. Son los que dicen que yo sí conozco a Dios, yo hablo yo amo a Dios, pero no quieren más profundizar, Mm, ¿no? Y cuando se les comparte la palabra, ¿no? El mensaje de salvación, pues tiene que ser, digamos, un Felipe, pero así bien guerrido para que pueda enseñarles y explicarles bien la palabra de Dios. Y ahí, pues, quitarles la venda esa que está en su entendimiento. sí, ciertamente hay ese tipo de persona en el mundo que no quiere profundizar, pero estamos hablando de otro tipo de persona quienes quieren profundizar, pero no pueden. Ya sé, Hay, ¿sí? aquí nos dice la pregunta, ¿quiénes son los eunucos hoy en día? Ujú. Nosotros somos, porque alguien nos habla, ¿verdad? Ajá. Y tiene ganas de aprender, ese deseo de aprender más Ujú. y aceptar, ¿entiendes? Ok. Porque es un eunuco que él no sabía, alguien le vino, le habló y lo aceptó, quiso Ujú. aprender más. Ujú. Excelente. Entonces, nosotros mismos, quienes Él están nunca no quiso buscando a aprender más. Ujú. 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 Y imagino que hay otras personas como ustedes en su comunidad, en su barrio, en su vecindario, en su ciudad, quienes quieren aprender más. Y ustedes pueden ser los Felipes para estas personas. Nosotros somos eunucos y Felipes a la vez. Así es, pastor. Ujú. Excelente. Eso yo iba a acotar, que realmente en nosotros hay las dos cosas, porque Ujú. también estamos ansiosos por aprender, por eso estamos aquí con la clase suya. Y también encontramos personas que sepan menos que nosotros, que también quieren saber, y nosotros compartimos lo que ya sabemos, ¿no? Lo Ujú. poco que hasta ahorita Ujú. ya sabemos, Ujú. porque hay personas, por ejemplo, yo me he encontrado en mi iglesia, ¿no? Personas que yo tengo 4 años allí, ¿no? Y cuando yo llegué, ellos ya tenían 4 años, o sea que tienen Ujú. ahorita 8 años. Y quieren aprender, pero todavía como que ese espíritu de discernimiento no los ha bautizado, le digo yo. Entonces yo me siento y le explico de acuerdo a lo que yo he entendido. Ujú. Entonces ellos han vivido en la iglesia buscando eso de querer saber, pero a la vez no, como que no han abierto bien su corazón y no han discernido bien esa palabra. Ujú. Sí, pero de que quieren saber, quieren saber. Entonces, a veces uno tiene un poquito más el espíritu de discernimiento y como que entiende más, ¿no? Entonces uno ahí se vuelve el Felipe con las personas que todavía no entienden el evangelio realmente para qué vino Cristo. Ujú. Entonces nosotros tenemos los dos. Sí, me hace recordar de la historia de Juan 4, la mujer samaritana. Ella conoció a Jesús, aprendió un poco de él y salió corriendo a su ciudad, a su pueblo, para contar lo que había aprendido. Obviamente no.
no sabía toda la historia, solamente había estado con Dios, con Jesús, no sé, 30 minutos, 1 hora, pero quería compartir inmediatamente. Obviamente iba a aprender más de Jesús, pero compartió lo que sabía y creía y había aprendido. Y nosotros también compartimos. Ujú. Aparte de compartir lo que uno ya aprende, también va compartiendo de acuerdo a la vivencia. Mm. Si nosotros hacemos vida, la palabra en nuestras vidas, entonces vemos los milagros y eso mismo lo vamos a compartir con las otras personas. Mm. ¿Y cuál fue esa palabra? ¿Vivencia? Sí. Vivencia. Es que o sea, de acuerdo a lo que uno vive, pues, ¿no? A la experiencia que uno tuvo, ¿sí? Cuando llegó a Cristo y qué fue lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Entonces yo digo que en el momento que yo conocí de Cristo y que empecé a estudiar su palabra, me di cuenta que la Biblia es un manual de vida. Y hay que ponerlo en práctica en nuestra vida, y nosotros por no ponerlo en práctica es que cometemos errores y tomamos malas decisiones. Yo siempre digo, o sea, yo siempre le pongo ejemplo a las personas. Por ejemplo, usted compra un artefacto eléctrico. Si usted no va al manual que viene allí, lo va a utilizar mal. Entonces se le va a quemar o a dañar, ¿no es cierto? Pero si usted utiliza el manual, usted va a utilizar correctamente el aparato eléctrico. Igual es nuestra vida. Si nosotros no utilizamos el manual de vida, que no es la Biblia que Dios nos ha dejado completita, perfecta y exacta, nosotros no cometeríamos tantos errores. ¿Sí? Entonces yo siempre digo, hay que hacer la vida en nuestras vidas, la palabra de Dios. Excelente. Y pues, y también cuando nos acercamos y conocemos la palabra más, vamos a ver nuestro pecado aún más. Claro, y ahí vamos a dar cuenta. Vamos a darnos cuenta que, wow, qué vil pecador soy yo. Y en ese momento vamos a también conocer y aprender más de nuestro Salvador. Y vamos a darnos cuenta que, wow, qué amor tiene. Yo sabía que Dios me amaba, pero ahora que veo mis pecados profundos y amplios y muchos, yo puedo ver el amor de Dios aún con más claridad. Amén. Me decía una amiga mía que yo le hablaba así, ella me decía, pero yo a ti te conozco hace muchos años, pero tú no has sido mala. Le digo, nosotros cuando no conocemos el Evangelio, todos somos buenos, entre comillas, pero en el momento que vamos conociendo la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán perdidos hemos estado y cuán mal hemos estado viviendo. Ahí es que yo le explico mi experiencia, mi vivencia, como yo le digo, mi vivencia mía en el mundo, y lo comparo con lo que vivo ahora en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, con la vivencia que uno tiene, que se llama también experiencia, uno puede compartir el Evangelio. Así yo he traído muchas almas para Cristo. Muchas gracias. Sí, cuando nos amemos los unos a los otros, los demás alrededor de nosotros se van a dar cuenta que esta persona es diferente, es distinta. Y van a investigar un poco más y nos da una oportunidad para mostrar sus propios pecados y mostrar su propio Salvador. Sí, pues yo les explico así, mire, digo, mire, uno ha estado siempre errado en muchas cosas pensando que es, o sea, bueno, y lo que me dicen ellas, que lo que le gusta es que yo no le digo arrepiéntete de tus pecados y así como saben decir, ¿no? No, yo le explico con la vivencia mía. Entonces, de acuerdo a eso, y le leo la palabra, solita se dan cuenta del pecado que están cometiendo. Sí, pues usamos la palabra que, pues en la palabra, en la Biblia encontramos los mandamientos, y los mandamientos son como un espejo. Y pues
confrontamos los pecados de otras personas con la palabra de Dios, diciendo, wow, Dios no quiere que haga eso. Usted es pecador, no puede salvarse a sí mismo, está en un lío, pero también tenemos un Salvador, quien vino a la tierra para sacarnos del lío cuando nosotros no pudimos. Ujú. Amén. Amén. Excelente. Vamos a ir a las preguntas de consolidar, las 5 preguntas que hacemos con cada historia. ¿De qué se trata esta historia en una sola oración? ¿De qué se trata esta historia? De tomar decisiones. Tomar decisiones. Explíquese un poco más. Bueno, realmente lo digo por mí. Cuando uno toma una decisión de buscar a Cristo, ¿sí? No está dando vueltas tanto. Yo tengo algunos hermanos que dicen, yo estoy en proceso, o sea, que va cambiando de a poquito, de a poquito. Yo le digo que no, que es una decisión porque yo tomé una decisión y de un sábado a un domingo yo dejé todo. Yo tomé una decisión radical de cambiar mi vida de un día para otro. Entonces, cuando uno toma una decisión es lo mejor que puede hacer. Cuando va a buscar de Cristo es una decisión que uno tiene que tomar si realmente quiere cambiar su vida. Uh-huh. Yo pienso muchas veces en los discípulos de Jesús. Eran hombres comunes y corrientes, pescadores, recaudadores de impuestos, y otras personas entre ellos. Y estaban con Jesús unos 3 años y medio. Y aún en los meses finales de su tiempo con Jesús, todavía estaban luchando con pensamientos equivocados, con ideas erróneas, deseos, creencias también. Creencias, también sus dudas. Aún en la ascensión de Jesús, la Biblia nos cuenta que algunas personas dudaron. Y aún a pesar de eso, Jesús siguió con ellos, Jesús siguió enseñándoles y todo. Entonces, a veces puede ser un cambio de inmediato, pero Dios obra en su propio tiempo. Amén. Entonces, y en todas nuestras vidas vamos a luchar contra la naturaleza pecaminosa que todavía habita en nosotros. No vamos a quitar todo el pecado de nuestras vidas en esta tierra. Jesús y Dios nos ve como perfectos porque tenemos la perfección de Cristo. Pero en este mundo, hasta que lleguemos al cielo, vamos a tener una lucha, una batalla dura. Diaria. Y diaria. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Pero yo digo que de todos modos también depende de la decisión que también tomemos. No somos perfectos, si tomamos una decisión, pero después que tomamos la decisión, entonces vamos poco a poco sacando todo lo que nos hacía pecar antes. Pero de todos modos es tomando decisiones. También necesitamos recordar la naturaleza pecaminosa en la que nacimos. Amén. En Efesios 2 nos describe como muertos. En Romanos nos describe como enemigos de Dios, que odiábamos a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con la palabra decisión, porque por naturaleza no puedo hacer una decisión para seguir a Cristo, porque soy un enemigo de Dios 100%,
110%, si pudiera ser así. Entonces Dios tiene que llegar a mi corazón con su palabra, con su ley, para golpearme con la ley y darme las buenas noticias. Amén. Bielina, ¿quiere comentar? Sí. Bueno, aquí vemos en esta historia que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Bueno, sin ofender, ¿no? Que es Dios el que nos llama. Es Dios el que toca nuestros corazones. Y de Él tenemos la transformación. De Él viene nuestra transformación en nuestro corazón. Amén. Por eso vemos que el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Pero Dios envía su autoridad a través de Felipe para que el eunuco pueda recibir esa revelación de la palabra. Muchas gracias. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, leyéndola, ¿qué nos hace triste o qué nos hace ver nuestros pecados en nuestro propio corazón? A ver, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Uy, está buena la pregunta. Aquí, para mí, parecer que se me viene a la mente algunos. Bueno, aquí ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? El pecado sería ¿de qué? De falta de conocimiento. Okay. La falta de fe, de creencia. Okay. La falta de fe sería, ¿no? Okay, gracias. Sí, pastor. Sí. Creo que aquí el pecado es no aceptar a Jesús, no abrir nuestros corazones a Jesús. Okay. ¿Y dónde ve eso? Uno vive cuando más antes a uno le hablaban a la palabra de Dios, escuchaba a veces digo por compromiso y ya cuando se van le hablan, dice, yo vivo a mi manera, por decir así. Entonces no lo aceptamos, ahí nos vienen, nos hablan, o si por ahí tenemos una Biblia, ni siquiera la abrimos para poder leer, para empaparnos de su palabra, porque ahí está su palabra. Sí, entonces nosotros no actuamos, ¿no?, como el eunuco, quien en su viaje estaba estudiando con muy avidez y todo, concentración, pues, yo dejo mi Biblia en la mesa y hay polvo en mi Biblia o algo así, entonces dejamos la palabra. Para mí, veo a veces yo no tengo la humildad de preguntarle a alguien para que me ayude con mi lectura. Por ejemplo, en 31 dice, ¿cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica, me hago una isla. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacer esto solo. Yo puedo estudiar mi Biblia solo.
pues muchas veces estudiamos la Biblia solo, pero si tenemos preguntas y rechazamos las ayudas que Dios nos ofrece en otras personas, en otras herramientas, y haciéndome una isla, tengo que confesar ese pecado. Ujú. Está bien. Ok, vamos a 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor? Yo puedo ver aquí el amor de Dios en esta historia, en que Dios es el que nos habla el entendimiento, Ah, utilizando sus instrumentos. ujú. Entonces, wow, qué milagro y qué bendición tenemos cuando el Espíritu Santo a través de su palabra obra la fe en nuestro corazón. Wow, Amén. wow, eso es una bendición. ¿Qué más, Ben? Alfonso, vi que activó su micrófono. ¿Quería contestar? Dame la pregunta, pastor. Ujú. Sí, y también, pues, no mencioné la otra cosa que Violina mencionó, que nos da herramientas. Y algunas Ya. veces esas herramientas son las personas que pone en nuestra vida para ayudarnos. Bueno, yo veo aquí el amor de Dios en esta historia. Ujú, El eunuco obviamente leía las escrituras, pero para que él se empape más, sepa más, guiado por el Espíritu Santo, le manda a Felipe para que le hable, le profundice más el tema. ujú, Entonces ahí veo yo el amor de Dios cuando alguna persona busca, nos manda, guiado por el Espíritu Santo, nos manda a personas ujú, para que nos compartan algo. ujú, Por ejemplo, ujú, en esto con usted, por ejemplo, Dios le dio esa visibilidad de crear una página para darnos unas clases mm, aquí por internet. ujú. Sí, me encanta pensar en el hilo rojo de la fe, porque empezó allí en Israel hace 2000 años y alguien habló con alguien, quien habló con alguien, quien habló con alguien, quien habló con mi tatara abuelo en la fe, quien habló con una persona quien finalmente habló conmigo. Y en mi caso, fueron mis padres quienes eran creyentes, quien me enseñaban la palabra de Dios. Ujú. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de ser eslabones en la cadena de la fe. Y entonces Amén. estamos compartiendo con más personas. Somos parte de una cadena, un eslabón. Amén. Excelente. Y también que no olvidemos
el pasaje de Isaías que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Pues mencionamos todos los pecados. Wow. ¿Y quién nos va a rescatar de esos pecados? Esa oveja. Como oveja fue llevado al matadero. Como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Eso describe nuestro Señor, quien sufrió todo eso en nuestro lugar. En nuestro lugar. Eso es un amor maravilloso. Y una cosa más, porque hay muchos ejemplos de amor de Dios en esta historia, el bautismo. El bautismo nos da la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, nos hace hijos de Dios. El bautismo. El bautismo. El bautismo, pastor. El bautismo no será que, perdón, no será el bautismo que nos hace confirmar que Cristo es nuestro Salvador. Nos confirma, damos testimonio al mundo que somos salvos por Jesucristo. ¿Ah? Perdónenme. No. Pero el bautismo no nos da la salvación, pastor. A ver, explíqueme. Ok, un momento. Eso es una de las cosas, sí, para darles una vista amplia de la situación. Toda la gloria sea a Dios. Toda la gloria Amén. sea a Dios. Amén. Entonces, cuando quitamos un poco de la gloria y la ponemos en nosotros, estamos haciendo un error. Especialmente cuando Dios habla de una cosa como de su gloria. Entonces, si pensamos en una flecha que apunta abajo, eso es el bautismo. Dios haciendo algo por nosotros, haciéndonos hijos suyos. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere cambiar la flecha apuntando abajo para que sea una flecha apuntando arriba, que es algo que nosotros hacemos para Dios. En la primera de Pedro, Ya. Primera de Pedro. la primera de Pedro 3, empezando con versículo 18, habla así. Pues yo puedo ponerlo aquí en la pantalla, creo, si desean. Un momento. Un momento. Ustedes tienen tiempo. Yo sé que estamos pasando la hora, pero yo estoy aquí con ustedes y Yo sí tengo tiempo. Ok. No tengan miedo si tienen que ir al trabajo o algo a dejar la clase, pero estamos estudiando. Ok, estamos en la primera de Pedro 3, empezando con versículo 18, y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, recordando que nosotros somos los injustos y Jesús es el justo. Entonces es un intercambio, una sustitución para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, eso está hablando de algo que pasó entre su cuando Jesús fue crucificado, murió en la cruz, fue enterrado
en la tumba y cuando se vivificó, bajó a los infiernos, no para anunciar un segundo chance, pero para proclamar su victoria al diablo y a todos los que no creían en él. Y una porción de las personas en el infierno son los que en 20, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la cual unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvados por medio del agua. Entonces, ahora va a hacer una comparación. Compara el diluvio y el bautismo. Todo esto es símbolo del bautismo. Es símbolo, entonces, el agua del diluvio con el arque, con la arca, con las otras personas, Noé y su familia, todo eso es símbolo de qué? Así es. Del bautismo, el cual no Ya. consiste en lavar las impurezas del cuerpo. Entonces, pues echamos agua en un bebé o en una persona, pero Sí, no es solamente limpiando algunas impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva. Entonces, dice que el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios. ¿A quién bien. están? Sí. Sí, ya. Sí, sí, pastor, sí. Es como, es un símbolo, sí, pero directamente eso no nos hace que somos hijos de Dios, porque imagínese usted, si el bautismo nos hace hijos de Dios, entonces, ¿en qué lugar ponemos en Juan 1:12? Porque hay un solo, hay el versículo en Juan 1:12 donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, el bautizo es un símbolo, es símbolo de nuestra sepultura, No, el bautismo no es símbolo, de la resurrección de Jesucristo. no es símbolo. Ah, bueno, ya me expliqué mal, pero lo único que nos hace hijos de Jesucristo es Ujú. cuando creemos en Él. Sí, y Dios usa el bautismo para plantar la fe en nuestros corazones. El poder no está en el agua, en un bautismo. El poder está en la palabra junto Palabra. con el agua. Entonces, la palabra de Dios está obrando en nuestros corazones a través del Okay. bautismo. Bueno, No, es del amor. Ujú. Ok, pues yo sé que eso puede ser una conversación larga y importante y podríamos continuarla en otras clases o en mensajes por interno. Eso es. Ujú. Pero no queremos quitar la esperanza que tenemos y no queremos poner la gloria en nosotros mismos y queremos escuchar la palabra de Dios que habla claramente que el bautismo nos salva, como dice en la primera de Pedro 3. bueno, Considérale, considera ese pasaje. Eh, hay que meditarlo. Ujú. bien. ¿Ok? Y número 4, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia?
Enseña, ¿por qué? No sé. ¿Qué nos enseña Dios? A pedir. ¿Qué te enseña Dios? ¿Qué nos enseña Dios? A pedir y a hacer en nuestra historia. ¿Será que nos enseña a buscar de su palabra? Ok. Que Realmente. que leamos Que la leamos palabra. su palabra, que es donde encontramos la verdad. Excelente. Nos enseña también a aceptar y también a bautizarnos también. Ok. Excelente. Así es. Que la palabra, el evangelio es una invitación excelente. Es como si estuviéramos en un desierto sin agua y alguien nos ofrece un vaso de agua helada. Y número 5, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? O pueden pensar en esta pregunta como en cuáles situaciones usaríamos esta historia. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Este mensaje lo voy a compartir, ¿no? Con mis familiares, especialmente porque es el área más difícil de evangelizar. Sí, Entonces, ¿y en cuál situación? bueno, llamándoles directamente, pastor, directamente a contarles la historia, Ok, a leerles el pasaje, ok, ¿no? excelente. Y bueno, y ahora que estamos aprendiendo pues a compartir la palabra de Dios a través de este método, pues aplicarlo allí, con mi familia primero. Ok, excelente. Gracias. Y, pues, denme 3 minutos para explicar, para profundizar la sección de considerar. El propósito de considerar es dar un repaso a la historia bíblica para ver si entendieron lo leído. Entonces, usualmente hacemos preguntas, porque si estamos hablando todo el tiempo, no estamos aprendiendo qué han aprendido ellos. Entonces, con preguntas guiamos a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. Y hay 2 clases de preguntas. Preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? También incluyen aquí las preguntas que se contestan con sí o no. Entonces, una pregunta cerrada tiene una sola respuesta o una respuesta simple. Una pregunta abierta, por ejemplo, ¿por qué? Describe, explica, muestra, compara, elige, comparte, cambia, escribe, distingue, soluciona, haz una lista de qué opinas de, cómo se aplica. Son preguntas con muchas respuestas. De hecho, si hago una pregunta como ¿qué opinas de? Y Violina contesta, y Alfonso contesta, y Margarita contesta, pueden ser respuestas diferentes, distintas, probablemente lo van a hacer. Pero eso está bien, porque es una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Tiene una sola respuesta. Es una pregunta cerrada. Cerrada. Aunque hay 10 respuestas, si hago esta pregunta con ustedes o con la clase de la noche, van a contestar las mismas respuestas. Pero si cambio la pregunta un poco y digo,
elija el mandamiento de los 10, que es lo más difícil de cumplir, y explíquenos por qué lo eligió. Cada uno probablemente va a tener una respuesta diferente. Tal vez uno va a elegir el primer mandamiento, otro va a elegir el 10º mandamiento. Y sus explicaciones van a ser diferentes porque cada uno de ustedes es distinta. Y la tarea es memorizar Hechos 8:31, la primera parte que dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica, mostrándonos una actitud buena para recibir ayuda en nuestro entendimiento y aprendizaje de la palabra. También voy a colocar el video para la lección 6 en el grupo de WhatsApp y que oremos a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. ¿Una pregunta hasta aquí? Si no, ok, vamos a terminar con